Se nos pide que resolvamos el sistema de ecuaciones diferenciales x1' igual x2 y x2' igual x1 usando el método del valor propio. El primer paso es escribir el sistema como la ecuación vectorial x' igual p veces x, lo que he hecho aquí a la derecha. Observe cómo la matriz P es una matriz de 2×2 con entrada 0, 1 en la primera fila y 1, 0 en la segunda fila. Y ahora, para usar el método de valores propios, el primer paso es determinar los valores propios de la matriz P. Para ello, configuramos la ecuación. El determinante de la diferencia de P y lambda I igual 0. Y luego resuelve para lambda. Así que aquí está la configuración. De nuevo, tenemos el determinante de la matriz P, lambda multiplicada por la matriz de identidad de 2×2 igual 0. Simplificando dentro de los paréntesis, el resultado es un determinante de la matriz de 2×2 donde en la primera fila tenemos lambda y 1, en la segunda fila tenemos 1 y lambda. Y ahora evaluamos el determinante. El determinante es igual a lambda multiplicado por lambda, 1 por 1, lo que nos da lambda al cuadrado, 1 igual 0. Resolviendo lambda, nosotros suma 1 a ambos lados. Toma la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, y obtenemos lambda igual más o menos 1. Así que ahora tenemos los valores propios. Tenemos lambda sub 1 igual menos 1 y lambda sub 2 igual 1 positivo. El segundo paso es encontrar el vectores propios correspondientes para cada valor propio. Hacemos esto estableciendo la ecuación, la diferencia de P y lambda I multiplicado por el vector V igual un vector 0, y luego resuelve un vector V, lo que nos dará un vector propio correspondiente. Tenemos que hacer esto para lambda sub 1 y lambda sub 2. Trabajemos en esto en la siguiente diapositiva. Esta es una configuración para lambda sub 1 igual menos 1. De nuevo, tenemos la diferencia entre la matriz P y lambda multiplicada por la matriz de identidad de 2×2. Todo este vector de veces V igual un vector 0. Simplificando dentro de los paréntesis, el resultado es la matriz de 2×2 con entradas todas iguales a 1. Este es un sistema dependiente o un sistema que tenga un número infinito de soluciones. Una forma de resolver esto sería escribir la matriz aumentada correspondiente, y escriba la matriz aumentada y redúzvala a forma escalonada. Observe que tenemos una fila de ceros que indica que tenemos un número infinito de soluciones. La primera fila indica que V1 más V2 igual 0 o V1 igual V2, y V2 es una variable libre. Así que si dejamos que V2 igual menos 1, note que V1 es positivo en un no, lo que nos da el valor correspondiente vector propio, el vector V1, que es el vector 1 menos 1. Y ahora, hacemos la misma configuración con lambda sub 2 igual un positivo. De nuevo, simplificando entre paréntesis, tenemos la matriz de 2×2, donde en la primera fila tenemos menos 1, 1, en la segunda fila tenemos un menos 1 y, de nuevo, multiplicado por el vector V igual un vector 0. A continuación tenemos la correspondiente matriz aumentada, y luego la matriz aumentada, y reducción de la forma escalonada de las hileras. De nuevo, tenemos una fila de ceros donde un 1 indica que V1, V2 igual 0 o V1 igual V2. De nuevo, V2 es una variable libre. Podemos hacer que V1 y V2 sean iguales a 1, lo que nos da un correspondiente vector propio V2 del vector 11. Ahora que tenemos los valores propios y los vectores propios correspondientes, podemos determinar la solución general. La solución general será x de t igual c1 veces el vector v1 multiplicado por e elevado a la potencia de lambda sub 1 tonelada más c2 multiplicado por el vector v2 por e a la potencia de lambda sub 2 toneladas y, por lo tanto, el general la solución es x de t igual c1 veces el vector de 1 menos 1 veces e elevado a menos t más c2 veces el vector 1 veces e al poder de la misma. Y aquí está el correspondiente solución matricial fundamental. Tenemos x de t igual el matriz t 2×2 con entradas en t y en la t de la primera fila, y a la t y a la t de la segunda fila, multiplicado por los vectores c1 y c2. Espero que esto le haya resultado útil.